A veces, el destino pone a la persona correcta en el lugar correcto en el momento exacto, transformando un vuelo rutinario en una batalla entre la vida y la muerte donde cada segundo cuenta. El vuelo 447 de Barcelona a Madrid navegaba tranquilamente a 35,000 pies cuando el doctor Alejandro Ruiz, de 42 años y 20 años de experiencia como cardiólogo de emergencias, escuchó un grito que le heló la sangre. «¡Ayuda! ¡Alguien que ayude!», gritó una mujer desde la fila 18. Alejandro levantó la vista de su libro médico y vio a una mujer de mediana edad agitando desesperadamente los brazos. A su lado, un hombre de aproximadamente 60 años había colapsado en su asiento, con la cabeza colgando hacia un lado y los ojos cerrados. Sin dudarlo un segundo, Alejandro se levantó de su asiento y corrió por el pasillo hacia la emergencia. Su instinto médico se había activado instantáneamente, y su mente ya estaba evaluando posibles diagnósticos basándose en lo que podía ver desde la distancia. «Soy médico», anunció Alejandro mientras se acercaba rápidamente. «¿Qué pasó? Es mi esposo». «¿Lloró la mujer? Estaba bien hace un minuto, hablando conmigo, y de repente se desplomó». Alejandro llegó hasta el hombre inconsciente e inmediatamente comenzó su evaluación. Puso sus dedos en el cuello del paciente, buscando el pulso carotídeo. Lo que sintió le preocupó profundamente. El pulso era débil e irregular. «¿Cómo se llama su esposo?», preguntó Alejandro mientras verificaba la respiración del hombre Manuel. «Manuel García tiene 58 años. ¿Tiene algún problema cardíaco conocido?». «Sí, tuvo un infarto hace 2 años. Toma medicamentos». Alejandro sintió cómo su corazón se aceleró. Los síntomas apuntaban a una posible emergencia cardíaca y estaban a miles de metros de altura, sin acceso a un hospital o equipo médico adecuado. «Azafata», gritó Alejandro. «Necesito ayuda inmediata». La azafata principal, Carmen Jiménez, corrió hacia ellos inmediatamente. «¿Qué necesita, doctor?». «Necesito que contacten con el capitán inmediatamente. Tenemos una emergencia médica grave y necesito todo el equipo médico que tengan a bordo enseguida, doctor». Mientras Carmen se comunicaba con la cabina de mando, Alejandro continuó evaluando a Manuel. Su respiración era superficial y laboriosa, su piel estaba pálida y fría, y no respondía a estímulos verbales. «Manuel», dijo Alejandro en voz alta, «¿puede escucharme?». No hubo respuesta. Alejandro sabía que estaba enfrentando una de las situaciones más desafiantes de su carrera médica. Tratar una emergencia cardíaca potencialmente fatal en un avión, sin equipos, sin medicamentos y con recursos extremadamente limitados. Pero también sabía que Manuel García tenía una oportunidad de sobrevivir solo si él actuaba rápida y decisivamente. «Señora García», dijo Alejandro, volteándose hacia la esposa de Manuel, «necesito que mantenga la calma. Voy a hacer todo lo posible para ayudar a su esposo en sí. Esta historia está acelerando tu corazón. Deja un like para honrar a todos los médicos que salvan vidas sin importar dónde se encuentren. Suscríbete al canal para más historias reales de heroísmo médico. Y en los comentarios cuéntanos desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo nos inspira. Cuando un médico debe salvar una vida sin sus herramientas habituales, cada objeto común se convierte en un instrumento médico potencial y la creatividad se vuelve tan importante como el conocimiento. Carmen regresó rápidamente con el botiquín médico del avión, pero cuando Alejandro lo abrió, su corazón se hundió. Contenía solo elementos básicos, vendas, aspirinas, termómetro y poco más a nada que pudiera ayudar en una emergencia cardíaca grave. «¿Esto es todo?», preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta. «Me temo que sí, doctor. Los aviones comerciales no están equipados para emergencias médicas complejas». Alejandro miró a Manuel, cuya condición parecía estar deteriorándose. Su respiración se había vuelto aún más laboriosa, y su pulso seguía siendo débil e irregular. «Carmen, necesito que me traiga una máscara de oxígeno inmediatamente, de las de emergencia». «Sí, y también necesito que bajen la temperatura de la cabina». El aire frío puede ayudar a mientras Carmen se apresuraba a conseguir la máscara de oxígeno. Alejandro se quitó su chaqueta de cuero y la dobló cuidadosamente para crear una almohada improvisada para Manuel. «Señora García», dijo Alejandro, «necesito que me ayude a mover a su esposo. Vamos a ponerlo en una posición que facilite su respiración juntos».
Movieron cuidadosamente a Manuel para que estuviera recostado con la cabeza ligeramente elevada sobre la chaqueta de Alejandro. ¿Por qué no responde? Preguntó la señora García, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su corazón no está bombeando sangre eficientemente, explicó Alejandro, mientras monitoreaba constantemente el pulso de Manuel. Esto significa que su cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. Ann Carmen regresó con la máscara de oxígeno y se la entregó a Alejandro. Doctor, el capitán quiere saber si necesitamos hacer un aterrizaje de emergencia. Alejandro miró a Manuel, evaluando rápidamente la situación. Estaban aproximadamente a 1 hora de Madrid, pero Manuel necesitaba atención médica urgente. Sí, decidió Alejandro. Dígale al capitán que necesitamos el aeropuerto más cercano. Esto es una emergencia cardíaca. Alejandro colocó cuidadosamente la máscara de oxígeno sobre la cara de Manuel, ajustándola para asegurar un flujo óptimo. ¿Eso lo ayudará?, preguntó la señora García. El oxígeno adicional puede ayudar a su corazón a trabajar más eficientemente, explicó Alejandro. Pero necesito hacer más. Alejandro comenzó a realizar compresiones torácicas suaves. No el CPR completo, sino una técnica modificada para estimular la circulación sin causar daño adicional. ¿Qué está haciendo?, preguntó Carmen. Estoy ayudando a su corazón a bombear sangre. Es una técnica que usamos en el hospital cuando el corazón está funcionando, pero necesita asistencia. Después de varios minutos de compresiones suaves y oxígeno, Alejandro notó un cambio sutil en Manuel. Su respiración parecía ligeramente menos laboriosa. ¿Está mejorando?, preguntó la señora García con esperanza. Es difícil saberlo con certeza, admitió Alejandro, pero su respiración parece estar estabilizándose. En ese momento, el capitán anunció por el intercomunicador a señores pasajeros: debido a una emergencia médica a bordo, estaremos realizando un aterrizaje no programado en el aeropuerto de Zaragoza. Tiempo estimado de aterrizaje en 25 minutos. Alejandro sintió un alivio parcial. 25 minutos era manejable si podía mantener a Manuel estable. Señora García, dijo Alejandro, los próximos 25 minutos van a ser críticos. Necesito que hable con su esposo, que le diga que lo ama, que luchamos por él. ¿Puede escucharme? No lo sabemos con certeza, pero los pacientes a menudo pueden escuchar incluso cuando no pueden responder. A la señora García tomó la mano de su esposo y comenzó a hablarle suavemente, contándole sobre sus nietos, sobre los planes que tenían para su aniversario, sobre cuánto lo amaba. Alejandro continuó monitoreando a Manuel, ajustando la máscara de oxígeno y realizando compresiones suaves cuando era necesario. En los momentos más críticos de una emergencia médica, cuando cada latido del corazón es una victoria y cada respiración es un regalo. La diferencia entre la vida y la muerte se mide en la persistencia de quien se niega a rendirse. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Alejandro había estado trabajando continuamente durante 20 minutos, monitoreando cada cambio en la condición de Manuel, ajustando constantemente su posición y el flujo de oxígeno. «Doctor», susurró Carmen, «¿cómo está?». Alejandro verificó nuevamente el pulso de Manuel. Seguía siendo débil, pero había una ligera mejora en la regularidad. «Estable, pero crítico», respondió Alejandro en voz baja. «Su corazón está luchando, pero aún está luchando». Otros pasajeros habían comenzado a darse cuenta de la gravedad de la situación. Algunos se habían levantado de sus asientos para ofrecer ayuda, otros rezaban silenciosamente. Y muchos observaban con una mezcla de preocupación y admiración cómo Alejandro trabajaba incansablemente. «¿Hay algo que podamos hacer para ayudar?», preguntó un hombre desde la fila de atrás. «Mantengan el pasillo despejado y permanezcan calmados», respondió Alejandro sin apartar la vista de Manuel. Su tranquilidad ayuda a crear un ambiente mejor para el paciente. De repente, Manuel emitió un gemido suave. Era el primer sonido que había hecho desde que había colapsado. «Manuel», exclamó la señora García, «¿puedes escucharme?». Los ojos de Manuel se movieron ligeramente bajo los párpados cerrados, pero no se abrieron. «Es una buena señal», dijo Alejandro, sintiendo una oleada de esperanza. «Significa que su cerebro está recibiendo más oxígeno». Alejandro ajustó la posición de Manuel ligeramente, elevando sus piernas para ayudar a que la sangre regresara al corazón. ¿Por qué hace eso?», preguntó la señora García. «Estoy usando la gravedad para ayudar a su circulación». «Cada pequeña ventaja cuenta en este momento», el capitán anunció, iniciando descenso hacia Zaragoza. «Aterrizaje en 10 minutos. ¿Lo va a lograr?», preguntó Carmen, en voz baja. «Va a lograrlo», respondió Alejandro, con una determinación
que sorprendió incluso a él mismo. No he trabajado durante 30 minutos para perderlo. Ahora Alejandro continuó con las compresiones suaves, pero notó que Manuel parecía estar respondiendo mejor. Su respiración se había vuelto más regular y su color había mejorado ligeramente. Manuel dijo a Alejandro directamente al oído del paciente: soy el doctor Ruiz, estás en un avión pero estás seguro. ¿Tu esposa está aquí contigo? Necesito que luches un poco más. Estamos a solo unos minutos del hospital. Para sorpresa de todos, Manuel movió ligeramente la cabeza, como si hubiera escuchado. ¿Lo escuchó?, gritó la señora García. Manuel me escuchó. Siga hablándole, instruyó Alejandro. Su voz puede ser el ancla que lo mantenga con nosotros. La señora García se inclinó cerca de su esposo. Manuel, amor, estamos casi en tierra. El doctor te está cuidando muy bien. Solo tienes que aguantar un poco más. Alejandro sintió el pulso de Manuel nuevamente. Definitivamente era más fuerte que antes. Carmen, dijo Alejandro, cuando aterricemos, necesito que los paramédicos estén listos inmediatamente. Dígales que es un paciente cardíaco, consciente pero crítico, que ha estado recibiendo oxígeno y soporte circulatorio durante 35 minutos en entendido. Doctor, mientras el avión comenzaba su aproximación final, Alejandro se permitió un momento de esperanza cautelosa. Manuel había sobrevivido la parte más crítica, pero aún no estaban fuera de peligro. 5 minutos más, Manuel, murmuró Alejandro. Solo 5 minutos más. Como si hubiera escuchado, Manuel abrió los ojos por primera vez en más de media hora. ¿Dónde estoy?, murmuró débilmente. La señora García comenzó a llorar de alivio. ¿Estás despierto? ¿Estás bien? Alejandro sintió una emoción abrumadora, pero mantuvo su compostura profesional. Manuel, soy el doctor Ruizan. Tuviste un problema cardíaco en el avión, pero estás estable ahora. Vamos a aterrizar en un hospital en unos minutos. A Manuel asintió débilmente, aún confundido pero claramente consciente. Gracias, susurró. Cuando un avión toca tierra llevando a bordo un milagro médico, no solo marca el final de un vuelo, marca el comienzo de una segunda oportunidad de vida y el reconocimiento de que los héroes a veces visten ropa casual. El Boeing 737 tocó la pista del aeropuerto de Zaragoza con la suavidad característica de un aterrizaje de emergencia bien ejecutado. Alejandro había mantenido a Manuel estable durante todo el descenso, monitoreando constantemente sus signos vitales con las herramientas limitadas que tenía disponibles. Manuel, ¿cómo se siente?, preguntó Alejandro mientras el avión se dirigía hacia la puerta de embarque donde esperaban los servicios de emergencia. Débil, pero a mejor, respondió Manuel con voz ronca. ¿Qué me pasó? Su corazón tuvo dificultades para bombear sangre eficientemente, probablemente relacionado con su condición cardíaca previa. A través de las ventanas podían ver las luces intermitentes de las ambulancias y los vehículos de emergencia esperando en la pista. Doctor Ruiz, dijo Carmen, acercándose. Los paramédicos están listos para subir tan pronto como abramos las puertas. Perfecto. Asegúrese de que tengan un monitor cardíaco y acceso intravenoso listo. Cuando las puertas del avión se abrieron, un equipo de paramédicos subió inmediatamente con una camilla y equipo médico completo. Doctor Ruiz, preguntó el paramédico principal. Soy Miguel Santos, paramédico jefe. ¿Puede darnos un reporte? Paciente masculino 58A. Usa historia de infarto previo. Colapso súbito hace aproximadamente 45 minutos. Pérdida de conciencia, pulso débil y irregular. Respiración laboriosa. Tratado con oxígeno suplementario y soporte circulatorio manual. Recuperó la conciencia hace 10 minutos. Medicamentos administrados. Ninún. Solo oxígeno y posicionamiento. A Miguel miró a Alejandro con respeto evidente. Doctor, mantener a un paciente cardíaco estable durante 45 minutos sin medicamentos ni equipo. Es tan extraordinario. Mientras los paramédicos transferían a Manuel a la camilla profesional y conectaban los monitores, Alejandro finalmente se permitió relajarse ligeramente. ¿Cómo están sus signos vitales?, preguntó Alejandro. Presión arterial 110/70 partes, pulso 70 y oído regular, saturación de oxígeno 94%, reportó Miguel. Está estable, gracias, doctor, dijo Manuel desde la camilla, tomando la mano de Alejandro. Me salvó la vida, solo hice mi trabajo, Manuel, pero quiero que sepa que luchó como un campeón. A la señora García se acercó a Alejandro con lágrimas en los ojos. Doctor Ruiz, no sé cómo agradecerle. Usted devolvió a mi esposo a la vida, señora García. Manuel es un luchador. Yo solo lo ayudé.
Un poco. Mientras los paramédicos preparaban a Manuel para el transporte al hospital, otros pasajeros comenzaron a acercarse a Alejandro. Doctor, dijo un hombre mayo ere. Todos vimos lo que hizo. Fue increíble. ¿Es usted cardiólogo?, preguntó una mujer joven. Sí, trabajo en el Hospital Universitario de Barcelona. ¿Siempre lleva equipo médico cuando viaja?, preguntó otro pasajero. Alejandro sonrió. No, solo llevaba mi conocimiento y mi determinación de no rendirme. El capitán del vuelo bajó de la cabina de mando para hablar con Alejandro. Doctor Ruiz, soy el capitán Hernández. Quería agradecerle personalmente. En mis 20 años volando, nunca había visto algo así en capitán. Su decisión de aterrizar inmediatamente fue crucial. Trabajamos en equipo. ¿Estará bien el paciente? Con el tratamiento hospitalario adecuado. Debería recuperarse completamente. Mientras Manuel era llevado hacia la ambulancia, se volteó una última vez hacia Alejandro. Doctor, gritó débilmente. ¿Cómo puedo contactarlo? Quiero que conozca a mis nietos. Alejandro sonrió y le entregó su tarjeta médica. Me encantaría conocerlos, Manuela. Cuando la ambulancia se alejó con la sirena sonando, Alejandro se quedó en la pista por un momento, procesando lo que había acabado de suceder. Carmen se acercó a él. Doctor, ¿cómo se siente? Alejandro miró hacia el cielo nocturno, luego hacia el avión donde había pasado los 45 minutos más intensos de su carrera médica. Agradecido, respondió simplemente. Agradecido de haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto. Los verdaderos héroes no buscan reconocimiento, pero a veces el reconocimiento los encuentra, no para glorificarlos, sino para recordar al mundo que la bondad y la competencia pueden cambiar el curso de una vida en los momentos más inesperados. 3 días después del incidente, Alejandro recibió una llamada que no esperaba. Era del director del Hospital Universitario de Zaragoza, donde Manuel había sido tratado después del aterrizaje de emergencia. Doctor Ruiz, dijo el doctor Martínez, soy el director del Hospital Universitario de Zaragoza. Quería informarle sobre el estado de Manuel García. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro inmediatamente. Completamente estable. Hemos realizado un cateterismo cardíaco y encontramos una obstrucción menor que pudimos tratar con un stent. Se recuperará completamente. Alejandro sintió un alivio profundo. Eso es maravilloso, pero ¿hay algo más? Doctor Ruizán, hemos revisado los registros médicos y las declaraciones de los testigos. Lo que usted logró en ese avión fue extraordinario. Solo hice lo que cualquier médico habría hecho. No, doctor. Mantener a un paciente cardíaco estable durante 45 minutos, sin medicamentos, sin equipo, sin monitoreo. Eso requiere una habilidad y una dedicación excepcionales. ¿Qué quiere decir? Queremos invitarlo a dar una conferencia en nuestro hospital sobre medicina de emergencia en situaciones extremas. Sus técnicas podrían salvar muchas vidas. Esa misma tarde, Alejandro recibió otra llamada, esta vez de un periodista del periódico local de Barcelona. Doctor Ruiz, soy Carlos Mendoza, del Diario de Barcelona. Hemos recibido información sobre lo que hizo en el vuelo a Madrid. ¿Podríamos hacer una entrevista? No busco publicidad, respondió Alejandro. Solo hice mi trabajo en doctor. Su historia está inspirando a muchas personas. Creo que es importante que la gente sepa que hay médicos como usted, reluctantemente. Alejandro accedió a una breve entrevista. Doctor Ruiz, ¿qué pasó por su mente cuando vio al paciente colapsar? Instinto médico puro. No pensé en las limitaciones o en los riesgos. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. ¿Fue difícil trabajar sin su equipo habitual? Fue desafiante, pero la medicina es fundamentalmente sobre observación, conocimiento y adaptación. Los equipos son herramientas, pero el juicio médico es lo más importante. ¿Qué le diría a otros médicos que podrían enfrentar situaciones similares? Que nunca subestimen el poder de lo básico en oxígeno, posicionamiento, monitoreo constante y nunca rendirse. A veces eso es suficiente para mantener a alguien vivo hasta que llegue la ayuda profesional una semana después. Alejandro recibió una carta que lo emocionó profundamente. Era de Manuel García. Querido doctor Ruiz, escribía Manuel, estoy en casa con mi familia, completamente recuperado. Los médicos me dijeron que sin su intervención inmediata probablemente no habría sobrevivido. Quiero que sepa que no solo me salvó la vida a mí, le dio a mi esposa la oportunidad de tener a su esposo de vuelta, a mis hijos la oportunidad de tener a su padre, y a mis nietos la oportunidad de conocer a su abuelo. Mi nieta de 8 años, Sofía, me preguntó cómo era el ángel que me salvó en el avión. Le dije que no era un ángel, sino un doctor muy bueno,
que decidió ayudar a un extraño. Ella me dijo que cuando sea grande quiere ser doctora como usted para poder ayudar a personas que están asustadas y enfermas. Ve, su acto de bondad no solo me salvó a mí, está inspirando a la próxima generación. Con gratitud eterna, Manuel García y familia en Alejandro leyó la carta varias veces, con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que aquel día en el avión no había sido solo sobre salvar una vida, sino sobre recordar por qué había elegido ser médico en primer lugar. Esa noche, Alejandro escribió en su diario personal: hoy entendí que ser médico no es solo una profesión que practico en el hospital. Es quien soy. Sin importar dónde esté, la vocación médica no conoce horarios, ubicaciones o limitaciones de equipo, solo conoce la necesidad humana y la responsabilidad de responder al día siguiente. Alejandro aceptó la invitación para dar la conferencia en Zaragoza. Sabía que su experiencia podría enseñar a otros médicos que a veces las situaciones más desafiantes revelan las verdades más simples sobre la medicina, que el conocimiento, la compasión y la determinación pueden ser más poderosos que cualquier tecnología. Cuando un médico comparte su experiencia de salvar una vida en circunstancias imposibles, no solo enseña técnicas médicas, transmite la esencia de lo que significa dedicar tu vida al servicio de otros. El auditorio del Hospital Universitario de Zaragoza estaba lleno de médicos, enfermeros, paramédicos y estudiantes de medicina. Alejandro se encontraba frente a una audiencia de más de 200 profesionales de la salud, todos ansiosos por escuchar sobre su experiencia en el vuelo 447. Buenos días, comenzó Alejandro. Muchos de ustedes están aquí porque quieren saber cómo salvé una vida sin equipo médico. Pero antes de hablar de técnicas, quiero hablarles de algo más fundamental. Un estudiante de medicina levantó la mano. ¿Qué es más fundamental que las técnicas, doctor? La mentalidad, respondió Alejandro. Cuando vi a Manuel García colapsar en ese avión, mi primer pensamiento no fue no tengo equipo. Fue tengo un paciente que necesita ayuda, pero ¿cómo mantuvo la calma sin sus herramientas habituales? Preguntó una enfermera veterana, porque recordé algo que mi profesor de medicina me enseñó hace 20 años: de los médicos curaban antes de que existieran las máquinas, y curarán después de que las máquinas fallen. Alejandro caminó por el escenario, estableciendo contacto visual con varios miembros de la audiencia. ¿Cuántos de ustedes se sienten inseguros trabajando sin su equipo habitual?, preguntó. Casi todas las manos se levantaron. Es natural. Pero quiero que entiendan algo. El equipo médico amplifica nuestra capacidad, pero no la reemplaza. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestro conocimiento, nuestro juicio, esas son nuestras herramientas más importantes. ¿Qué técnicas específicas usó en el avión?, preguntó un cardiólogo desde la primera fila. Observación constante, oxigenoterapia básica, posicionamiento para optimizar la circulación y compresiones torácicas suaves para asistir la función cardíaca. Nada revolucionario, usó los fundamentos aplicados creativamente. ¿Pero cómo supo que estaba funcionando?, preguntó un paramédico. Monitoré continuo de opuso, observación de la respiración, evaluación del color de la piel, respuesta a estímulos. Los signos vitales básicos nos dicen todo lo que necesitamos saber si sabemos interpretarlos. Una estudiante de medicina levantó la mano. Doctor Ruiz, ¿alguna vez dudó de que lo lograría? Alejandro pausó, recordando esos momentos críticos en el avión. Por supuesto que dudé. Hubo momentos cuando el pulso de Manuel era tan débil que apenas podía detectarlo. Pero la duda no puede paralizar la acción. ¿Cómo convirtió la duda en determinación? Recordando mi juramento médico. Prometí primero no hacer daño y preservar la vida humana. No prometí hacerlo solo en condiciones ideales. Un médico de emergencias preguntó: ¿qué consejo le daría a alguien que enfrenta una emergencia médica sin recursos? 3 cosas, respondió Alejandro. Primero, evalúe rápidamente, pero completamente. Segundo, use lo que tiene, no se lamente por lo que no tiene. Tercero, nunca subestime el poder de la presencia médica calmada. ¿Qué quiere decir con presencia médica calmada? Los pacientes y sus familias se alimentan de nuestra energía. Si estamos calmados y confiados, ellos se sienten más seguros. Esa seguridad puede tener efectos fisiológicos reales. Al final de la conferencia, una joven estudiante se acercó a Alejandro. Doctor Ruiz, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Cómo se sintió cuando Manuel abrió los ojos? Alejandro sonrió, recordando ese momento, como si hubiera recordado
¿Por qué me convertí en médico? ¿Qué quiere decir? A veces, en la rutina diaria del hospital, puedes empezar a ver pacientes como casos o diagnósticos, pero en ese avión, Manuel no era un caso cardíaco. Era un esposo, un padre, un abuelo que necesitaba llegar a casa. ¿Y eso cambió algo para usted? Me recordó que cada paciente es la persona más importante del mundo para alguien. Esa responsabilidad es tanto un privilegio como una carga. Después de la conferencia, el doctor Martínez se acercó a Alejandro. Doctor, su presentación ha sido extraordinaria. Estaré interesado en desarrollar un programa de entrenamiento en medicina de emergencia sin recursos. ¿Qué tipo de programa? Entrenar a médicos y paramédicos para situaciones como la suya. Emergencias en aviones, en áreas remotas, en situaciones de desastre donde el equipo no está disponible. Alejandro consideró la propuesta. ¿Sabe qué? Me encantaría si mi experiencia puede preparar a otros para salvar vidas en situaciones similares, entonces todo valió la pena. Excelente. Y doctor, ¿sí? Manuel García quiere conocerlo. Está aquí, en el hospital, para una consulta de seguimiento. ¿Le gustaría verlo? Alejandro sintió una emoción profunda. Me encantaría. Cuando un médico se reencuentra con el paciente cuya vida salvó, no solo celebran la supervinci, a menos celebran la conexión humana que trasciende la relación médico-paciente y se convierte en algo mucho más profundo. Alejandro caminó por los pasillos del Hospital Universitario de Zaragoza hacia la habitación donde Manuel García esperaba para su consulta de seguimiento. Sus manos temblaban ligeramente, no de nerviosismo médico, sino de emoción pura. Cuando abrió la puerta de la habitación, vio a Manuel sentado en la cama del hospital, pero esta vez se veía completamente diferente. Su color era saludable, sus ojos estaban brillantes, y tenía una sonrisa radiante en el rostro. «Doctor Ruiz», exclamó Manuel, levantándose inmediatamente para abrazar a Alejandro. «No puedo creer que esté aquí». «Manuel», respondió Alejandro, devolviendo el abrazo con emoción. «Te ves increíble. ¿Cómo te sientes?» «Como un hombre nuevo. Los doctores dicen que mi corazón está funcionando mejor que antes del incidente». En la habitación también estaba la señora García, quien se acercó a Alejandro con lágrimas en los ojos. «Doctor Ruiz, no pasa un día sin que pensemos en usted. Usted nos devolvió nuestra vida, señora García». Ver a Manuel así es la mejor recompensa que podría recibir. «Doctor», dijo Manuel, «quiero presentarle a alguien muy especial». Una niña de aproximadamente 8 años salió tímidamente de detrás de la señora García. «Esta es Sofía, mi nieta, la que le mencioné en mi carta». Sofía se acercó a Alejandro con una mezcla de timidez y curiosidad. «¿Usted es el doctor que salvó a mi abuelo en el avión?», preguntó con voz suave. «Sí, soy yo». «¿Y tú eres la niña que quiere ser doctora?». Sofía asintió vigorosamente. «Quiero ayudar a personas como usted ayudó a mi abuelo». Alejandro se agachó para estar al nivel de Sofía. «¿Sabes qué es lo más importante para ser doctora? Que tener un corazón que se preocupa por otros. Y puedo ver que tú ya tienes eso». Sofía sonrió brillantemente. «¿Puedo hacerle una pregunta?». «Por supuesto». «¿Tenía miedo cuando mi abuelo estaba enfermo en el avión?». Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder en sí. «Tenía miedo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? El miedo me ayudó a concentrarme en ayudar a tu abuelo. A veces el miedo puede ser nuestro amigo si lo usamos correctamente». Manuel se sentó en la cama y miró a Alejandro con profunda gratitud. «Doctor, quiero contarle algo. Después del incidente, he estado pensando mucho sobre la vida, sobre lo que es realmente importante. ¿Qué has descubierto? Que cada día es un regalo, que el tiempo con la familia es lo más valioso que tenemos, y que hay personas como usted que dedican sus vidas a dar esos regalos a otros». «A Manuel, tú luchaste tanto como yo esa noche. Tu fuerza de voluntad fue increíble». «¿Sabe qué es lo más extraño?», dijo Manuel. «Recuerdo escuchar su voz durante todo el tiempo, incluso cuando no podía responder. Su voz me mantuvo conectado. ¿Recuerdas qué te decía? Me decía que luchara, que mi familia me necesitaba, que no me rindiera. Y recuerdo pensar que tenía razón». La señora García se unió a la conversación. «Doctor, Manuel ha estado contando su historia a todos los que conoce. Dice que quiere que la gente sepa que hay médicos como usted en el mundo». «No soy especial», protestó Alejandro. «Solo hice lo que cualquier médico habría hecho». «No», dijo Manuel firmemente. «He hablado con otros médicos
aquí en el hospital, me dijeron que lo que usted hizo fue extraordinario. Mantenerme estable durante 45 minutos sin equipo, eso requiere algo más que conocimiento médico. ¿Qué requiere?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Requiere un corazón que se niega a rendirse, respondió Sofía, sorprendiendo a todos con la profundidad de su observación. Alejandro miró a la niña con asombro. Sofía, ¿dónde aprendiste eso? Mi abuelo me lo enseñó. Me dijo que usted nunca se rindió con él, incluso cuando parecía imposible. Manuel asintió. Doctor, quiero pedirle un favor en lo que sea. Quiero que Sofía pueda visitarlo algún día en su hospital. Quiero que vea cómo trabaja un doctor de verdad. Me encantaría, respondió Alejandro inmediatamente. De hecho, tenemos un programa para estudiantes jóvenes interesados en medicina. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? En serio. Y Sofía, cuando seas mayor y estés lista para estudiar medicina, quiero que me llames. Te ayudaré en todo lo que pueda. Sofía corrió hacia Alejandro y lo abrazó fuertemente. Gracias por salvar a mi abuelo y gracias por prometerme que me ayudará a ser doctora. Alejandro sintió una emoción abrumadora. Se dio cuenta de que aquel día en el avión no había sido solo sobre salvar una vida, sino sobre plantar una semilla de inspiración que crecería durante años. Sofía, dijo Alejandro, creo que vas a ser una doctora increíble. ¿Por qué? Porque ya entiendes lo más importante en que ser doctor es sobre ayudar a otros, sin importar qué. Las historias más poderosas no terminan cuando el paciente se recupera. Viven para siempre en los corazones transformados, inspirando a futuras generaciones a dedicar sus vidas al servicio de la humanidad. 5 años después del incidente en el vuelo 447, Alejandro recibió una invitación que lo emocionó profundamente. Era de Sofía García, ahora de 13 años, invitándolo a su ceremonia de graduación de secundaria, donde había sido seleccionada como la mejor estudiante de ciencias. Querido doctor Ruiz, escribía Sofía en su carta, quería invitarlo a mi graduación porque usted ha sido mi inspiración durante todos estos años. He mantenido mi promesa de estudiar mucho para ser doctora y el próximo año comenzaré el bachillerato con especialización en ciencias de la salud. Alejandro asistió a la ceremonia, donde Sofía dio un discurso que conmovió a toda la audiencia. Cuando tenía 8 años, dijo Sofía desde el podio, mi abuelo casi murió en un avión, pero un doctor que viajaba como pasajero lo salvó usando solo sus manos, su conocimiento y su corazón. Ese día decidí que quería ser como Elan. Sofía miró directamente a Alejandro en la audiencia. Doctor Ruiz, si está escuchando esto, quiero que sepa que su ejemplo ha guiado cada día de mis estudios. Me enseñó que ser médico no es solo una profesión, sino una vocación de servicio. Después de la ceremonia, Sofía se acercó a Alejandro con su diploma en las manos. Doctor Ruiz, ¿recuerda su promesa de ayudarme cuando estuviera lista para estudiar medicina? Por supuesto que la recuerdo. Bueno, estoy lista. He sido aceptada en el programa de medicina de la Universidad de Barcelona. ¿Su oferta sigue en pie? Alejandro sintió una emoción abrumadora. Sofía, sería un honor ser tu mentor. En serio, en serio. Y Sofía, hay algo que quiero decirte, que aquel día en el avión pensé que estaba salvando la vida de tu abuelo, pero ahora me doy cuenta de que estaba haciendo algo mucho más importante. ¿Qué estaba haciendo? Estaba inspirando a la próxima generación de médicos. Tu abuelo se recuperó, pero tú vas a salvar cientos de vidas durante tu carrera. Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. Doctor Ruiz, ¿puedo contarle algo? Por supuesto, durante todos estos años, cada vez que estudiaba y me sentía cansada, recordaba la historia de cómo usted nunca se rindió con mi abuelo. Eso me daba fuerzas para seguir adelante. Sofía, ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que tu abuelo no fue el único que se salvó ese día. Yo también me salvé. ¿Qué quiere decir? Me salvé de olvidar por qué me convertí en médico. Tu familia me recordó que cada vida que tocamos tiene el potencial de tocar muchas otras vidas. 6 años después, Alejandro estaba en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, observando con orgullo cómo Sofía García recibía su diploma de médica. En su discurso de graduación, Sofía habló sobre la importancia de la medicina humanitaria y la responsabilidad de los médicos de servir sin importar las circunstancias. Dedico este logro, dijo Sofía, a mi abuelo Manuel, quien me enseñó sobre la resistencia, a mi familia, que me apoyó incondicionalmente, y al doctor Alejandro Ruiz, quien me mostró que ser médico es la profesión más noble del mundo. Después de la ceremonia, Sofía se acercó a Alejandro,
ahora vestida con su bata médica. Doctor Ruiz, oficialmente soy médica. ¿Qué consejo me da para mi carrera? Alejandro sonrió, recordando aquel día en el avión que había cambiado tantas vidas. Sofía, recuerda siempre que cada paciente es la persona más importante del mundo para alguien. Trata a cada uno como tratarías a tu propia familia. ¿Algo más? Nunca olvides que la medicina más poderosa no viene en una botella o una jeringa. Viene del corazón de un médico que se niega a rendirse, como usted hizo con mi abuelo. ¿Cómo tú harás con tus pacientes durante los próximos 50 años? Sofía abrazó a Alejandro fuertemente. Gracias por salvar a mi abuelo, pero sobre todo, gracias por enseñarme que salvar vidas es el privilegio más grande que existe. Alejandro miró a Sofía, viendo en ella no solo a la niña que había conocido años atrás, sino a la médica en quien se había convertido, y supo que el legado de aquel día en el vuelo 447 viviría para siempre. Sofía dijo, el mundo necesita más médicos como tú, médicos que entienden que nuestra vocación no conoce fronteras, horarios o limitaciones. ¿Sabe qué, doctor Ruiz? Que algún día, cuando esté en una situación imposible, sin equipo, sin recursos, voy a recordar su historia. Y voy a recordar que lo único que realmente necesito es mi conocimiento, mis manos y mi corazón que se niega a rendirse. Alejandro sonrió, sabiendo que el círculo se había completado. Un acto de servicio médico había inspirado a una nueva generación, y esa inspiración continuaría extendiéndose, tocando vidas que aún no habían nacido cuando Manuel García colapsó en aquel vuelo. Sofía dijo a Alejandro, creo que tu abuelo estaría muy orgulloso, lo está, respondió Sofía. Me lo dice todos los días Anne, y en algún lugar en el cielo otros vuelos continuaban su camino, llevando a bordo no solo pasajeros, sino historias esperando ser escritas, vidas esperando ser tocadas, y médicos recordando que su vocación no conoce fronteras cuando se trata de servir a la humanidad. Fin, esta historia nos recuerda que los actos de servicio más poderosos a menudo ocurren en los momentos más inesperados, en los lugares más improbables, que la verdadera medicina no depende de la tecnología, sino del corazón humano que se niega a rendirse, y que cada vida salvada tiene el potencial de inspirar a futuras generaciones a dedicar sus vidas al servicio de otros, creando un legado de compasión que trasciende el tiempo.